Desde la ventana del sexto piso, la Ciudad de México parecía un mar de luces inquieto. Abajo, la copa oscura de un árbol sostenía el patio como si fuera un secreto. Allí creció Camila Herrera, una niña de 6 años con sueños simples y una mirada que buscaba siempre el sol en medio de las nubes. Su mundo eran los cuadernos de dibujo, las risas en el recreo y las tardes con olor a pan dulce en casa de su abuela. Pero también eran pasillos estrechos, paredes demasiado delgadas y silencios que se estiraban como sombras. El barrio tenía su propia música, pregones de tamales al amanecer, motores impacientes, conversaciones en las escaleras. Camila aprendió a reconocerlo todo por el sonido, el timbre de la vecina que siempre llegaba tarde, el golpe del camión de la basura contra los contenedores, el rumor lejano del metro. Desde su cuarto, cada ruido era un mapa. En los días buenos, el edificio parecía un castillo cansado. En los días malos, un lugar donde la luz se apagaba antes de tiempo. La infancia de Camila tenía los colores de la ciudad, murales que estallaban en las bardas, mercados con frutas como faroles, globos que huían del hilo. Pero en su casa, la alegría convivía con un aire espeso, difícil de respirar. Su madre hacía lo posible por sostener la rutina: desayunos rápidos, uniforme planchado, un beso en la frente. Y aún así el cansancio se le notaba en los hombros. Camila copiaba ese gesto sin querer, como si el cuerpo también aprendiera a encogerse. Desde su ventana, veía la copa del árbol moverse como una mano que saluda. A veces imaginaba que ese árbol podía sostener al edificio entero. Otras, que era una escalera hacia un lugar donde nadie gritara. Se quedaba mirando el vaivén de las ramas y dibujaba soles gigantes, casas con flores, niñas de vestidos rojos que reían sin miedo. Dibujar era su manera de ordenar el mundo. Cada trazo, una promesa de que la mañana siguiente podría ser mejor. La ciudad, sin embargo, no siempre concede treguas. La vida en el sexto piso enseñó a Camila a reconocer presagios en pequeñas cosas: una puerta que se cierra con más fuerza de la habitual, un vaso que queda a medio camino sobre la mesa, una respiración contenida al otro lado del pasillo. La niña entendía sin entender. Intuía que había grietas que los adultos no querían mirar. Lo aprendió a la manera de los niños, afinando el oído, volviéndose pequeña, guardando preguntas. Esta no es una historia que busque el morbo. Es, más bien, la crónica de cómo una noche la altura dejó de ser paisaje y se volvió abismo. De cómo el cuerpo de una niña quedó marcado por cicatrices que contarían. A partir de entonces, la historia de un antes y un después. Lo que aquí se narra no termina en la caída, comienza allí. Comienza en el resplandor frío de una sala de urgencias, en el pulso de los monitores de una UCI pediátrica, en las palabras sobrias de un equipo médico que habla de cirugías, de tiempos largos, de paciencia. Comienza en una fisioterapeuta que señala objetivos diminutos: sentarse, ponerse de pie, dar 2 pasos. En una terapeuta ocupacional que enseña a la mano a sostener de nuevo un lápiz. En una órtesis que abraza una pierna para convertir el dolor en movimiento posible. Comienza, también, en unas muletas que no son derrota, sino puente. La fuerza de esta historia está en lo que vino después, en la red de protección que el barrio tejió con cartas, dibujos y visitas breves. En la abuela que pronuncia el nombre de las flores como si fueran conjuros. En los compañeros de escuela que entienden que la amistad también se escribe con rampas, con tiempo extra, con cambios de sitio en el salón, porque la resiliencia no vive en frases grandes. Habita en gestos pequeños, repetidos, tercos, una respiración que se estabiliza, un dolor que afloja, un paso que ayer era imposible y hoy apenas tiembla. Acompañar a Camila significa aceptar que la esperanza puede caminar coja y, aún así, llegar lejos.
Significa mirar de frente una ciudad que, entre luces y sombras, muchas veces le exige demasiado a los más pequeños. Significa reconocer que un árbol puede ser más que madera, puede ser metáfora de amparo y, a la vez, espejo del renacer. Porque, como ese árbol que sostiene lo que cae, hay manos, profesionales, familiares, comunitarias, capaces de frenar el golpe y preparar el regreso. Lo que vas a escuchar a partir de ahora es una narración seria, a ras de suelo, sin adornos innecesarios. Una niña caerá desde una ventana y sobrevivirá. Habrá UCI. Habrá cirugías. Habrá rehabilitación. Habrá miedo y habrá dolor. Pero también habrá disciplina, creatividad y una voluntad que aprende a levantarse en cámara lenta. Esta historia te pide tiempo y atención. Cada detalle importa. Cada avance mínimo es una victoria. Y cuando el relato te invite a opinar, recuerda que no es para llenar un espacio. Es para que, entre todos, aprendamos a no mirar hacia otro lado. Porque la infancia merece algo más que consuelo, merece justicia, cuidado y futuro. La Ciudad de México amanecía cada día como un murmullo que crecía hasta convertirse en concierto, hornos de pan calentando el barrio, pregoneros de tamales, autobuses jadeantes, pasos apresurados sobre banquetas gastadas. En medio de ese pulso incesante vivía Camila Herrera, una niña de 6 años que coleccionaba soles en un cuaderno de tapas blandas. Su departamento estaba en el 6º piso de un edificio cansado, con pintura que se caía a escamas y un elevador que hacía meses no subía. Desde su ventana, Camila miraba la copa oscura de un árbol que parecía sacar pecho para sostener el patio. Le gustaba pensar que aquel árbol era un guardián de ramas largas. Cuando el viento soplaba fuerte, juraba escuchar un saludo verde y secreto. Su cuarto era pequeño, una cama baja, una repisa con 2 muñecas de trapo, una caja de crayones cortos como soldaditos. Allí se refugiaba al volver de la escuela, dibujando escenas donde todo quedaba en paz: una casa con macetas, un cielo despejado, una niña con vestido rojo que reía sin prisa. Dibujar era su manera de ordenar el ruido. A veces, en medio del trazo, se quedaba inmóvil escuchando el edificio, pasos que subían, voces lejanas, portazos que a ciertas horas sonaban más pesados. Aprendió, sin que nadie se lo enseñara, que los edificios hablan. Bastaba poner la oreja a la pared para saber si venía un día de sol o de nubes. La ruta a la escuela era una colección de postales. En la esquina, Doña Lupita vendía quesadillas y saludaba con una palmadita al aire. Más adelante, un señor de bigote fino ofrecía globos que temblaban contra la mañana como peces de colores. Camila caminaba de la mano de su madre, memorizando olores: maíz recién nixtamalizado, café tostado, gasolina. Le gustaba pasar frente a la papelería y quedarse mirando los cuadernos nuevos, las reglas transparentes, las tijeras diminutas. Soñaba con uno de tapa dura, donde, decía, entraría un sol tan grande que le alcanzaría para toda la semana. En la escuela, la maestra Martínez la trataba con una delicadeza que combinaba firmeza y abrigo. Decía de Camila que tenía buena letra del corazón, porque, aunque todavía confundía sílabas, se adelantaba a ayudar al que se atrasaba. Si alguien olvidaba el lunch, ella partía su sándwich por la mitad sin hacer ruido. Si un niño se quedaba solo en el recreo, lo invitaba a jugar a las estatuas. No era la más rápida para correr ni la más alta para encestar una pelota, pero tenía una habilidad silenciosa: acomodar a los demás para que todos cupieran. Al volver a casa, el mundo se hacía más estrecho. El pasillo olía a lejía, a sopa reciente, a ropa húmeda. El departamento se abría con un clic tímido. Su madre, con un delantal de flores, ponía a hervir agua y preguntaba por la tarea, por la maestra, por el recreo.
Había días en que la voz le salía firme, otros en que parecía caminar por una cuerda floja. Camila la miraba con el respeto sagrado que los niños reservan a los adultos que sostienen el mundo sin alardes. A veces jugaban a nombrar nubes desde la ventana. Otras. La madre hablaba poco y ordenaba mucho, como si recoger la mesa fuera una manera de despejar el alma. El padrastro de Camila entraba y salía con horarios que la niña no alcanzaba a descifrar. Había tardes de buen humor, una bolsa de pan, un chiste mal contado, un gesto de cariño rápido, y otras en que el aire se espesaba apenas él cruzaba la puerta. Camila aprendió a leer señales, la forma en que dejaba las llaves sobre la mesa, el volumen de la televisión, la velocidad con que cruzaba el pasillo. Esas pequeñas pistas le decían si esa noche habría cuentos o sí. Mejor. Convenía dibujar soles muy grandes. Los sábados eran de la abuela Rosa. Cruzaban la ciudad en 2 camiones y un tramo a pie. Y el mapa del viaje era un inventario de sonidos, el traqueteo de las ventanas, la risa de un vendedor de lotería, un bebé que se dormía contra el pecho de su madre. La casa de la abuela olía a hierbabuena y a tortillas infladas sobre el comal. En el jardín, un limonero dibujaba círculos verdes en la tierra, y algunas margaritas se atrevían a florecer a destiempo. Allí, Camila corría con los pies descalzos y la barriga libre de nudos. La abuela no hacía muchas preguntas. Sabía escuchar con la mirada. Cuando la niña se quedaba callada más de lo habitual, Rosita, como le decían sus vecinas, iba al estante y bajaba un libro de tapas gastadas, cuentos con dragones cansados, princesas que aprendían a arreglar molinos, zapateros que hacían zapatos para pájaros. Al caer la tarde, la abuela preparaba chocolate caliente. Camila apoyaba la taza en las rodillas y dejaba que el vapor le abrigara la cara. Hablaban de los árboles como si fueran amigos. Este limonero, decía Rosa, da fruto porque nadie lo apura. La niña se quedaba con esa frase dando vueltas, sin entenderla por completo, pero intuyendo la verdadera. Antes de irse, cortaban una rama pequeña para espantar las malas noticias. Broma y rito a la vez. El edificio del 6º piso esperaba su regreso con su humor variable. A veces, el portero contaba anécdotas del barrio y a Camila le gustaba oír nombres que no conocía. Otras, el hall parecía sostener la respiración. La niña subía las escaleras contando peldaños como quien amarra un rosario. 20, 22, 25. La ventana de su cuarto quedaba justo encima de la copa del árbol del patio. De noche, el árbol era un dibujo negro recortado contra un cielo turbio. De día, una sombrilla de hojas donde los gorriones celebraban asambleas. Camila empezó a llevar un diario de dibujos. No escribía frases. Encerraba en cuadrados de crayón lo que quería recordar: el señor de los globos, la maestra con su suéter de rombos, la abuela con un delantal lleno de harina, el árbol mirándola desde abajo. En una página, sin explicar por qué, trazó una ventana grande y, justo debajo, un árbol con brazos larguísimos. Puso al margen, para sostener, la maestra Martínez. Cuando vio el cuaderno, le dijo en voz baja: «Tus dibujos dicen cosas importantes». La niña no supo si eso era un elogio o una advertencia. Con el cambio de estación, llegó el viento. Las noches se llenaron de un rumor constante, como si el edificio fuera un barco atado a un muelle. Camila dormía con la muñeca de trapo pegada al pecho. A veces se despertaba sin saber por qué, y se sentaba en la cama a escuchar si la casa estaba tranquila. Desde la ventana, la ciudad parecía un tablero de luces inquietas. Ella buscaba la copa del árbol hasta encontrarla. Solo cuando la distinguía, algo en su respiración se ordenaba. Camila no sospechaba aún que el árbol sería, algún día, más que un dibujo. Tampoco sabía que ciertos ruidos que aprendía a clasificar volverían luego como ecos. En esos días de infancia, bastaba con el ritual de siempre: tarea breve, cena sencilla,
Dientes lavados. 3 páginas del cuento más corto. Y, antes de dormir, un inventario secreto de cosas buenas, el olor del pan, los globos peinando el cielo, la risa de Javier en el recreo, la voz amable de la maestra, el limonero de la abuela, el árbol del patio. Con esa lista, la niña se quedaba dormida como quien guarda, bajo la almohada, una llavecita de luz. El recreo era el territorio favorito de Camila, no por los juegos, sino por la observación. Le gustaba mirar cómo los demás ocupaban el patio, los que corrían como si persiguieran un tren, los que se escondían detrás de una banca para contar secretos, los que preferían pegarse a la sombra y masticar un silencio dulce. Ella flotaba entre grupos con una diplomacia natural. Si alguien lloraba por una rodilla rasponada, sacaba un pañuelo que guardaba doblado en el bolsillo. Si 2 se peleaban por una pelota, proponía turnos con la autoridad discreta de quien no grita para ser escuchado. Un mediodía, la maestra Martínez pidió a la clase que dibujara un lugar seguro. Camila dudó unos segundos y, en lugar de su cuarto, dibujó el jardín de la abuela. Coloreó el limonero con verdes distintos y puso flores donde no las había. En la esquina, con un amarillo que casi se acababa, pintó un sol que parecía sostener todo desde arriba. Cuando la maestra recogió la hoja, la miró con atención y la dejó a un lado. Como se dejan a un lado las cosas que merecen volver a mirarse. A veces, la niña llegaba a clase con la mirada más lenta. La maestra, sin hacer preguntas delante de todos, la invitaba a repartir cuadernos o a borrar la pizarra, ocupaciones que la devolvían a tierra. Camila lo agradecía con una sonrisa que guardaba solo para esos momentos. Comprendió, sin decirlo, que ciertas tareas sencillas podían ser, para el alma, lo mismo que una silla sólida para un cuerpo cansado. En casa, los pequeños ritos sostenían la normalidad: tender la cama, ordenar los crayones por colores, ayudar a lavar platos. La niña valoraba la precisión. Colocar cada cosa en su lugar era una manera de peinar el día. Desde la cocina, los olores variaban según el ánimo general. En días buenos, sopa de fideos y tortillas calientitas. En días tibios, arroz con jitomate. En días espesos, café recalentado y pan de ayer. Camila aprendía sin manual que el menú también habla. Los domingos por la tarde, cuando la abuela no podía recibirlas, madre e hija se sentaban junto a la ventana a mirar la ciudad tragarse la luz. A Camila le gustaba contar las luces de los autos como si fueran peces en un río. 1 rojo, 2 rojos, 1 blanco, 3 blancos. A veces, su madre la miraba de reojo con un orgullo que no sabía en qué palabras cabía. Otras veces, se le nublaban los ojos con un cansancio que ni el silencio conseguía disimular. Camila, que no quería aumentar ningún peso, se pegaba la muñeca al pecho y tallaba con el dedo índice el borde de la madera de la ventana hasta hacerlo liso. Hubo, con el paso de los meses, extravíos mínimos, una llave que no aparecía, una boleta que se traspapeló, una cita en la escuela que llegó tarde. Para cualquier adulto, peccata minuta. Para una niña que organiza el mundo con dibujos y listas, un temblor pequeño. Camila empezó a coleccionar amuletos invisibles, el orden de los crayones, el pañuelo en el bolsillo, la lista de cosas buenas antes de dormir, un beso en la frente a la abuela incluso cuando no estaba. Si faltaba uno, los demás sostendrían. El árbol del patio se volvió una presencia cotidiana. Camila le hablaba sin que nadie la oyera. Buenos días. Hoy me fue bien. Buenas tardes. Me salió una letra bonita. Buenas noches. Mañana quiero recordar esta risa. La idea de que un árbol pudiera escuchar sin interrumpir la consolaba más que muchas frases humanas. Un día de viento recio. Lo vio inclinarse y pensó que quizá también los árboles se cansan de sostener.
Abrió el cuaderno y escribió, con letra insegura, una sola palabra que copió de la pizarra: resistir. Los vecinos del edificio formaban, sin saberlo, un coro que acompañaba la infancia de Camila. Estaba don Beto, que barría la escalera a la misma hora. Doña Carmen, que ofrecía una sonrisa triste y un refrán certero. Un adolescente que practicaba guitarra y desafinaba siempre el mismo acorde. Una bebé que lloraba con una musicalidad curiosa. Camila se sentía parte de un organismo, cada quien hacía su ruido. Y entre todos mantenían al edificio despierto. Se preguntaba si ellos también hablaban con el árbol o si el privilegio de esa conversación silenciosa era solo suyo. En la escuela, se acercó más a Javier, el niño de los lápices bien afilados. Compartían banco algunos días. Él le enseñó a usar la regla para que las casas del dibujo no se torcieran. Ella le enseñó a dibujar pájaros con 2 líneas y un punto. Un recreo. Él le dio un lápiz azul y dijo, para cuando te quedes sin cielo. Camila lo guardó en el estuche como se guarda una promesa. Esa tarde, el cielo de verdad se cubrió. Pero en su cuaderno la claridad no se agotó. La maestra Martínez propuso, a final de trimestre, una exposición de dibujos. Camila eligió 3, el jardín de la abuela, el árbol del patio visto desde arriba, y la ventana con una cortina roja. Al pie, anotó títulos que sonaban a brújula: refugio, sostener, mirar. El día de la exposición, algunos padres se detuvieron más de lo habitual frente a sus hojas. Uno dijo, esta niña ve más de lo que dice. La maestra guardó silencio, con esa forma de asentir que no necesita palabras. Camila aún no conocía la palabra presagio, pero lo practicaba. Había noches en que, sin motivo evidente, la ventana se le antojaba demasiado cercana. Entonces colocaba la cama unos centímetros más lejos, moviéndola con esfuerzo, y dejaba la muñeca de trapo vigilando el alféizar, como si aquella guardia discreta pudiera corregir cualquier distancia. A la mañana siguiente, reía de su exageración y volvía a empujar la cama al lugar original, contenta de poder decidir sobre algo. El capítulo de su infancia avanzaba con ese equilibrio de placeres pequeños e interrogantes discretos. La ciudad, el 6º piso, el árbol, la abuela, la maestra, Javier, la papelería, el señor de los globos. Todo formaba un mosaico donde el brillo y la sombra no se excluían. Camila seguía juntando soles en su cuaderno. Tal vez porque intuía, como intuyen los niños, que hay días en que la luz hace falta por adelantado. Desde la ventana, la copa del árbol respiraba, y la niña, al verla, respiraba también. Pronto, ese equilibrio se vería desafiado por sombras más densas, por silencios que no podrían barrerse con una escoba ni doblarse en un cajón. Pero por ahora, y esto importa, Camila aún podía contar globos camino a la escuela y escribir, al pie de un dibujo, una palabra nueva que le gustaba por su sonido redondo: esperanza. El tiempo empezó a doblarse dentro del 6º piso. Los días tenían la misma cantidad de horas. Pero en casa de Camila Herrera el reloj parecía caminar con una cojera invisible. Había mañanas dóciles, uniforme planchado, leche tibia, prisa suave, y tardes en que el aire se espesaba sin aviso, como si alguien hubiera sellado las ventanas con miedo. Camila, que ya sabía escuchar lo que el edificio decía, perfeccionó su oído, el chirrido del pasador de la puerta, el golpe de un vaso contra la mesa, la tos impaciente que anunciaba tormenta. El padrastro había perdido la costumbre de los gestos buenos. Algunas noches llegaba con una risa dura que no le alcanzaba a los ojos. Otras, con silencios que crecían por el pasillo como maleza. Camila aprendió a moverse por zonas seguras: su cuarto, el borde de la ventana, la esquinita junto a la repisa donde cabían ella y su muñeca de trapo. En el piso de la sala se notaba, como una geografía muda,
el rastro de una silla arrastrada con violencia. Cuando el ambiente se tensaba, la niña colocaba sus crayones en fila: rojo, azul, verde, amarillo, y respiraba como la maestra le había enseñado: 4 adentro, 4 afuera. Era su algoritmo de calma. La madre sostenía el hogar como podía. A veces, su amor era fogón encendido. A veces, una cuerda floja tendida sobre la sala. Empezó a prohibir cosas pequeñas: no abrir la puerta si él dormía, no dejar juguetes en el pasillo, no hablar alto después de las 9. Camila obedecía sin preguntar. Entendía que había reglas que no se discutían porque protegían. En el cuaderno de dibujo, el sol seguía apareciendo, pero ahora tenía nubes cerca, como si el cielo no estuviera del todo decidido. En la escuela, la maestra Martínez notó los matices. Camila seguía siendo atenta y generosa, pero su risa tardaba más en llegar, como si tuviera que pedir permiso. En arte, los colores cambiaron de orden: primero azul, después gris, al final amarillo. La maestra guardó algunos dibujos y habló con la orientadora. Observemos sin invadir. Acordaron. Camila agradeció los encargos útiles: repartir cuadernos, acomodar libros, borrar la pizarra. Esos trabajos pequeños le devolvían la sensación de control. Los vecinos empezaron a oír más de lo que querían. Doña Carmen afinó la escucha detrás de su radio. Don Beto, el barrendero puntual, se tardaba un poco más en el descanso del piso 6. El edificio, de pronto, estaba lleno de testigos discretos que miraban de reojo. Nadie quería problemas. Todos sabían que, a veces, tocaba fingir normalidad por supervivencia. Pero la normalidad fingida tiene grietas. Una noche, un niño del 4º piso preguntó en voz alta si el árbol del patio podía sostener cosas pesadas. Su madre lo mandó a callar de inmediato. Pero la pregunta quedó flotando como una cometa. Camila seguía hablando con el árbol desde su ventana. Le contaba de la tarea, del recreo, del lápiz azul que Javier le había regalado para cuando te quedes sin cielo. En susurros, probaba palabras nuevas: resistir, aguantar, esperar. No sabía que eran verbos de adultos. Los usaba como si fueran colores. Pintaba el árbol con verdes distintos y, a veces, le dibujaba una sonrisa mínima en el tronco. Apenas una curva de crayón que solo ella entendía. Las noches se volvieron el momento más frágil. El pasillo era una flauta larga por donde viajaban ruidos que la niña clasificaba sin querer: pasos en reversa, puertas que se cierran con golpe seco, cajones que escupen cubiertos, respiraciones que no saben ser palabras. Camila empezó a dormir con la cama un poco corrida de la ventana, 2 dedos más lejos, y la muñeca de trapo sentada de guardia sobre el alféizar. Era un ritual sin superstición, un contrato silencioso con el miedo. Hubo episodios que la memoria guardó con alfileres: un plato estrellado que no pudieron reparar, una cortina arrancada con violencia, un vaso de agua que de pronto sabía a sal. Hubo también paz tímida: una tarde de sopa de fideos con limón, un domingo de películas viejas, un paseo hasta la papelería donde le regalaron una hoja dorada. La vida no se volvió del todo oscura. Se volvió intermitente. En la orientación escolar, le propusieron dibujar lo que te hace sentir segura. Camila pintó 3 cosas: el jardín de la abuela, el hombro de su madre, la copa del árbol. En la esquina, con letra grande y chueca, escribió sostener. La orientadora preguntó si quería contar algo. Camila dijo que no con la cabeza, pero dejó el cuaderno abierto sobre la mesa, como quien deja una puerta a medias. Las señales físicas también se acumularon: un cerrojo nuevo en la ventana para que no se azote, un bloqueo que a veces quedaba mal puesto, el seguro de la puerta interior que empezó a gastarse de tanto girarlo. La niña memorizó un mapa: qué tablón del pasillo crujía,
que baldosa hacía ruido, que peldaño del último tramo tomaba aire antes de hundirse. Era un conocimiento que no se enseña. Se adquiere por necesidad. Una tarde de viento, esas que vuelven a la ciudad una boca abierta. Camila vio la cortina inflarse hacia adentro como un pecho que no sabe si gritar o contener. Puso la mano contra la tela y midió la fuerza del aire. Del otro lado, el árbol se dobló apenas. Sintió que alguien, en alguna parte, la estaba sosteniendo. Fue la primera vez que se permitió imaginar que el árbol podía ser más que metáfora. Al caer la noche, los sonidos regresaron como repeticiones. El clic del televisor, el metal de un cinturón contra el respaldo de una silla. Un suspiro seco que no era de sueño. Camila respiró 4 adentro, 4 afuera. Alineó los crayones. Se metió bajo la cama con la muñeca y miró. Desde la penumbra, la línea de luz del pasillo. Hizo su lista de cosas buenas en voz baja. El olor del pan, la risa en el recreo, el lápiz azul, el limonero, la palabra esperanza. Y entonces, sin dramatismo, la puerta del cuarto se movió 1 centímetro. No se abrió. Avisó. Camila entendió que había pasos arrastrando la noche en su dirección. No era todavía la caída. Era el último tramo de la cuesta que llevaba a ella. El capítulo siguiente, sin que nadie lo supiera. Ya estaba empujando desde el otro lado de la página. Los días posteriores nacieron con un tono más bajo, como si alguien hubiera cubierto la ciudad con una tela. En casa, las palabras se economizaban y los silencios gobernaban. La madre de Camila empezó a cerrar la puerta con 2 vueltas de llave y a mirar por la mirilla antes de abrir. Cambió de lugar algunos muebles. Acercó la mesa a la pared. Corrió la cama de la niña un poco más. Ninguna de esas maniobras era casual. Eran un intento de reordenar el peligro. El padrastro, por su parte, encontró una manera nueva de estar, presente como sombra. Ya no hacía preguntas. Inspeccionaba. No conversaba. Dejaba comentarios al pasar. Camila notó que su nombre se volvía más corto en su boca, como si recortarlo le restara existencia. En esos días, la niña aprendió a desaparecer a la hora justa, a estar en la cocina cuando él estaba en la sala, a estar en su cuarto cuando él iba al baño, a estar en silencio cuando él buscaba ruido. En la escuela, la maestra Martínez organizó un rincón tranquilo, una mesa con colores, plastilinas y hojas en blanco para quien necesitara ordenar la cabeza. No dijo para quién era. Dijo que era para todos. Camila lo usó a menudo. Allí dibujó, con paciencia, una ventana y, debajo, una copa de árbol que parecía crecer hacia arriba para sostenerlo todo. La maestra miró largo ese dibujo y no preguntó nada. Anotó, eso sí, una fecha en su cuaderno. Martes. Las historias. Aprendió. También se cuidan con calendarios. La abuela Rosa se volvió todavía más faro. Apretó el abrazo. Multiplicó los rituales. Té de manzanilla. Nombres de flores. Cuentos donde los monstruos se cansaban antes que las niñas. Habló despacio, sin inventar promesas. No puedo estar en todas partes, dijo. Pero puedo estar contigo. Camila pegó esa frase a la pared del corazón. Hubo un sábado de mercado que quedó marcado, pasillos con olores mezclados. Regateos amables. La compra de una cortina nueva color crema para que entre luz sin mostrarlo todo. Camila la eligió con la mano, sintiendo el tejido como si fuera piel. Al instalarla, la madre aseguró el cerrojo de la ventana con una cinta adicional. Por si el viento. Dijo. Ninguna nombró lo que la cinta quería vigilar. Esa misma semana, Camila escuchó en el pasillo la palabra policía por primera vez. Un vecino susurró que hay que estar atentos. Otro dijo mejor no meterse. La palabra quedó suspendida como una lámpara en el techo. No iluminó.
pero cambió el dibujo de las sombras. Camila no sabía qué podían hacer los adultos con ese término. Sí sabía que el edificio se había dado cuenta de algo. En el cuerpo de la niña también aparecieron señales: un hombro tenso, un sobresalto al oír golpes secos, una somnolencia que no venía de sueño, sino de vigilia acumulada. Por las noches, su respiración era una cuerda. Si escuchaba un ruido, se tensaba. Si el ruido pasaba de largo, se aflojaba. La muñeca de trapo, con la costura del cuello recién remendada por la abuela, volvió a su puesto de guardia en el alféizar. El árbol, afuera, seguía trabajando sin pedir aplausos. La rutina se llenó de microdecisiones tácticas. Camila aprendió a no dejar cosas cerca de la ventana, a mover la silla sin arrastrarla, a avisar con un "ya vengo" antes de cruzar el pasillo. Empezó a usar calcetines gruesos para no hacer ruido. Descubrió que podía abrir la puerta del cuarto con el codo, llevando la taza con ambas manos, para no tener que soltar nada. Nadie le enseñó ese catálogo. Lo inventó con la urgencia de quien necesita navegar un cuarto con minas. Una noche de lluvia. El viento encontró una rendija en la cortina nueva y la infló hacia adentro. La tela rozó el rostro de Camila con una suavidad que la confundió. El padrastro estaba en la sala, la madre en la cocina, el televisor a volumen medio, la niña, sentada en la cama. Pensó que la cortina parecía respirar. Contó 4 adentro, 4 afuera. El árbol osciló del otro lado como si hiciera una reverencia. Fue un cruce de señales. Afuera. Sostén. Adentro. Alerta. Al día siguiente, Camila llevó a la escuela un dibujo distinto, la misma ventana y el mismo árbol. Pero esta vez añadió: en un rincón, una silla caída. La maestra, con pulso de periodista discreta, preguntó si la silla era del patio o de la casa. Del dibujo, dijo Camila. La maestra sonrió, como se sonríe cuando la respuesta no responde y, sin embargo, dice, guardó el papel en una carpeta con el nombre de la niña. Antes de salir a recreo, le tocó el hombro con cuidado. Ese gesto ancló el día. Los minutos empezaron a pesarse en lugar de contarse. A las 8, Camila repasaba la tarea. A las 9, alineaba crayones. A las 10, movía la cama 2 dedos. A las 10:05, la deslizaba de vuelta, como para no dejar rastros. A las 10:10, escuchaba el pasillo. A las 10:12, respiraba. A las 10:15, hacía la lista de cosas buenas. A las 10:17, apagaba la luz. A las 10:18, esperaba. Fue una tarde de viernes cuando los presagios dejaron de ser teoría. El padrastro llegó con un olor agrio y la mandíbula dura. La madre intentó templar el aire con una sopa que olía a casa. Hubo un silencio. Después, una frase seca. Un golpe breve contra la mesa. La cortina, quieta, como si también contuviera la respiración. Camila entendió que su mapa estaba completo. Todos los sonidos que había aprendido cabían en ese instante. La niña se escondió bajo la cama con la muñeca de trapo. Pegó el oído al suelo y escuchó las vibraciones del pasillo. Las voces se hicieron más altas, luego más bajas, luego un filo. El edificio, con sus vecinos atentos, pareció inclinarse un poco hacia el interior. Doña Carmen apagó la radio. Don Beto dejó de barrer. Alguien, en algún piso, señaló la palabra que habían estado esquivando. El árbol, afuera, movió sus ramas como si quisiera acercarse 1 centímetro más a la ventana. La perilla de la puerta del cuarto se giró. No se abrió del todo, pero el aire cambió de temperatura. Para Camila, fue como si el mundo se hubiera achicado hasta caber en un rectángulo de madera. No era todavía el abismo, pero el borde estaba a la vista.
Respiró 4 adentro, 4 afuera. Estrenó una palabra que llevaba días practicando en silencio. Aguantar. Lo que vendría después, la noche que marcaría su cuerpo con cicatrices y a su barrio con preguntas, ya estaba en camino. La caída no había ocurrido, pero estaba escrita en la tensión de esa casa, en la cortina que no se movía, en el cerrojo que no encajaba perfecto, en el árbol que esperaba su turno como un bombero sin sirena. Ahora, querido espectador, queremos escucharte. ¿Qué piensas de lo que has visto hasta aquí? ¿Te parece que los presagios estaban a la vista y nadie quiso mirarlos? ¿Qué harías tú, como vecino, maestro o familiar, ante señales como estas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu lectura es clave para comprender y no repetir. La tarde cayó sobre la Ciudad de México con una luz plomiza que parecía presagio. En el 6º piso donde vivía Camila Herrera, las paredes recogían un silencio espeso, de esos que avisan. La niña, de 6 años, abrió su cuaderno y dibujó un sol atravesando nubes grises. Era su forma de pedir ayuda sin decir una palabra. La madre llegó con los ojos cansados. El padrastro cruzó la sala con pasos que golpeaban el suelo, abriendo y cerrando cajones como si buscara un motivo para estallar. Camila supo leer la escena, acomodó su muñeca de trapo en el regazo y respiró 4 adentro, 4 afuera. La técnica que la maestra Martínez le había enseñado para espantar tormentas. Primero fueron reproches en voz baja, después frases afiladas que se enredaron en la cocina. Un vaso se quebró y el portazo que siguió hizo vibrar los vidrios como campanas malas. Camila se deslizó debajo de la cama y, desde esa cueva breve, vio abrirse la línea de luz del pasillo. El hombre apareció en la puerta con la mandíbula dura, ojos encendidos y manos tensas. La madre intentó ponerse en medio. Él la empujó contra la pared con una brusquedad que vació de aire el cuarto. La niña sintió el tirón en el brazo. La sacaron de su escondite como quien arranca una raíz. El departamento era un mapa del caos. Una silla tumbada, un mantel arrancado, una cortina torcida. El padrastro abrió de par en par la ventana. Entró un golpe de aire frío que olía a asfalto mojado, a elote asado en la esquina y a prisa de ciudad. Desde allí, Camila vio el patio y, abajo, la copa oscura del árbol que tantas veces había dibujado. Más lejos, los faros de los autos corriendo como peces de luz. Supo, con el instinto simple de los niños, que la altura había dejado de ser paisaje para volverse abismo. La sostuvo con una mano cerca del borde. A la niña le ardían los dedos donde la apretaban. Pensó en la abuela Rosa, en el limonero, en el chocolate caliente que humeaba en tazas pequeñas, en la tarea que todavía no había terminado. No quiero morir, pensó sin voz. El viento le enredó el cabello y le secó las lágrimas antes de que pudieran caer. La madre suplicó. Se lanzó. Trató de apartarlo. Pero el hombre, enceguecido, volvió a empujarla. En el pasillo, los vecinos empezaron a golpear la puerta. Se escuchó un «vamos a llamar a la policía», que partió el aire en dos. Por un instante, el ruido de afuera distrajo al hombre. Ese segundo abrió una rendija de destino. La madre se abalanzó. La cortina se desgarró con un chillido metálico. La mano que sujetaba a Camila se aflojó, y el tiempo cambió de velocidad. La niña dejó de sentir el piso bajo sus pies. La ventana se alejó como un marco que retrocede. La sala se hizo pequeña, y el rostro de su madre, blanco, gritando, quedó suspendido en el borde de todo. El viento golpeó la cara de Camila con una frialdad que cortó la noche. Oyó un zumbido grave, sin forma, como si la ciudad fuera un único sonido. Alcanzó a ver ramas. La copa del árbol subía hacia ella, abriendo brazos. Cerró los ojos y apretó la muñeca de trapo contra el pecho con una fuerza nueva. Como si allí, en el hilo y la tela, hubiera una cuerda atada a la vida. El mundo giró.
El cielo se partió en luces y sombras. Y el vacío la tomó. Dentro del departamento. El caos siguió rompiéndose, un arrastre de muebles. La respiración cortada de la madre. Insultos que ya no importaban. En el pasillo. Un vecino repetía: policía. Policía. Como si decirlo fuese ya una forma de ayuda. Afuera. El árbol esperaba su turno en la historia. Ese que la niña había intuido muchas tardes sin saberlo. Y la noche. Con su nube baja y su pregunta afilada. Se abrió bajo los pies de Camila. El golpe no fue un golpe, sino una secuencia, crujidos de ramas que se partían. Un rebote áspero sobre un toldo de lona. El suelo que llegaba con tierra y hojas húmedas. La caída. Brutal. Había encontrado 2 manos anónimas, árbol y lona, que le robaron centímetros a la muerte. En los balcones. Voces se superpusieron en un coro desordenado. Una niña. Dios mío. No la toquen. Y el eco de sirenas. Todavía lejos. Se encendió en la avenida como un compromiso. En ese borde de patio. Con la ciudad en suspenso. El cuerpo de Camila quedó tendido con los ojos cerrados y la muñeca aún prendida a su mano. La escena respiró apenas. En el 6º piso. Alguien lloró un perdón que no alcanzaba. En la calle. Un portero se arrodilló con un botiquín viejo. Y la noche. Todavía en curso. Entendió que acababa de cambiar de rumbo para siempre. Doña Carmen bajó corriendo con una manta. Don Ernesto, el portero del edificio contiguo, llegó con un botiquín de lata. Un joven de la tiendita marcó emergencias con la voz quebrada. Una niña. Cayó del 6º piso. Respira, creo que respira. La madre apareció descalza, con los dedos ensangrentados por haberse aferrado a la ventana. Se arrodilló a un paso de su hija sin tocarla, como si el miedo a dañarla más le inmovilizara los brazos. Resiste, mi niña, resiste, dijo en un hilo que era súplica y castigo. La orden llegó clara: no la muevan. Un paramédico se presentó como Luis, mientras otro desplegaba la camilla rígida. Collarín. Inmovilización de columna. Férulas. Un oxímetro titiló en un dedo minúsculo. Camila. Estamos contigo, dijo Luis. Cerca de su oído. Vas a sentir frío, pero estás a salvo. Colocaron una manta térmica. Don Ernesto recogió la muñeca de trapo del suelo. La limpió con su camisa y se la acomodó en el pecho a la niña con una delicadeza torpe que quebró a los presentes. 2 policías subieron al 6º piso. Los vecinos, tensos, señalaron la puerta. El padrastro fue reducido en silencio y esposado mientras un murmullo espeso bajaba por la escalera. La ambulancia partió con sirena abierta. A través del ventanal trasero. Las luces de la ciudad se alargaron en líneas. Dentro. Los paramédicos canalizaron una vía y monitorizaron signos. Frecuencia inestable. Presión baja. Saturación por fin remontando. Cada bache recordaba la caída. En urgencias pediátricas. La luz blanca no tenía sombra. Radiografías. Tomografía. Analíticas. Los médicos se movían con precisión. Palabras que pesan se fueron apilando. Traumatismo cráneoencefálico con contusión. Fractura con minuta de fémur derecho. Fracturas de pelvis. Costillas rotas. Contusión pulmonar. Había riesgo de hemorragia interna. La decisión fue rápida. Estabilización. Transfusión. Quirófano. Coma inducido. Está viva, dijo el jefe de guardia a la madre y a la abuela Rosa. El camino será largo. La UCI pediátrica respiraba al ritmo de monitores. Un osito de peluche prestado por otra familia vigilaba desde la cabecera. La muñeca de trapo, lavada a toda prisa por una enfermera, reposaba al lado izquierdo como guardiana. Rosa rezaba el nombre de sus flores: bugambilia, albahaca, limonero,
como si plantara un jardín invisible alrededor de la cama. La madre sostenía la baranda con las dos manos, aprendiendo a respirar con la máquina. Horas más tarde, Camila salió de quirófano con placas y tornillos sosteniendo la pelvis. Un fijador externó en el fémur y vendajes que olían a antiséptico. No hubo promesas fáciles. Caminará, pero tal vez no como antes. Habrá dolor. Habrá rehabilitación. Quizá queden secuelas cognitivas leves. Lo más importante es que tiene una red y una edad que empuja a favor, explicó la traumatóloga con una serenidad que se parecía mucho a la esperanza. La noticia cruzó la colonia. En la escuela, la maestra Martínez organizó una carpeta con cartas y dibujos, soles enormes, árboles con brazos, niñas con vestido rojo que sonreían. La enfermera de turno la colgó frente a la cama de la UCI para que coloreara la luz. Un día, la fisioterapeuta Andrea entró con una voz clara y un cuaderno de metas. Vamos a enseñarle al cuerpo a recordar. Hoy, mover los dedos de los pies. Mañana, sentarnos. Luego, 2 pasos entre barras. No prometió milagros. Prometió trabajo. El amanecer que escogió para volver. Camila no lo recordaría con precisión. Primero sintió la luz. Luego, un pitido suave. El rumor de ruedas. Un timbre lejano. Intentó mover la cabeza y el dolor respondió. Pero no como un cuchillo, como una campana hueca. Buscó con la mirada algo conocido y encontró a su abuela doblándose en un abrazo que no se atrevía a dar. Aquí estoy. Pequeña, dijo Rosa, con lágrimas que no pedían permiso. La niña probó la voz. Era un hilo. La enfermera le humedeció los labios. Todavía puedo dibujar. Alcanzó. La abuela rió y lloró a la vez. Tus colores te están esperando. Los días se midieron en milímetros. La primera vez que movió un dedo del pie derecho fue una victoria que agotó a todos. Sentarse sin que el mundo girara. Otra. Sostener un lápiz sobre la mesa plegable. La más brillante. Andrea. La fisio. Marcaba tiempos cortos y celebraciones discretas. La terapeuta ocupacional enseñó a la mano a negociar con el yeso, a la espalda a sostenerse, a la mente a insistir. La psicóloga nombró el miedo sin rodeos y le dio un lugar donde no mandara. La madre llegó una tarde con una radio pequeña. Sintonizó boleros suaves. Camila comenzó a reconocer los turnos por canciones. Había una que abría la puerta del dolor y otra que la cerraba. Cuando sus compañeros visitaron el vestíbulo del hospital con la maestra, la niña saludó desde una silla de ruedas prestada y levantó el pulgar. En el regazo, un cuaderno nuevo. La portada en blanco como un horizonte. El informe médico fue claro: fracturas que sanarían con tiempo, inflamaciones que cederían, secuelas que obligarían a adaptaciones. Había riesgos. Sí. También certezas. La vida. La red. La escuela esperando con rampa y paciencia. La justicia seguiría su camino fuera de esa habitación. Dentro. Lo urgente era vivir. En la última visita de la noche, Andrea apuntó en la pizarra 3 palabras. Sentarse. Ponerse de pie. 2 pasos. Camila leyó en silencio y asintió. No sabía cuándo, pero había decidido cómo. La noche que casi la arrebató se convirtió en frontera. De un lado, el miedo. Del otro, una ruta de cicatrices y disciplina. Camila había sobrevivido a la caída y, con ella, sobrevivía la posibilidad del mañana. La rehabilitación sería larga y exigente. Con muletas, con órtesis, con dolor que aprendería a hablar bajito. Pero cada milímetro conquistado sería una forma de regreso. Gracias por permanecer hasta aquí. Tu compañía sostiene esta historia como ese árbol que amortiguó la caída. Quédate cerca, lo mejor aún está por venir. En el próximo capítulo verás cómo Camila convierte el dolor en fuerza. Y cada paso, por pequeño que parezca, en una victoria verdadera.
Despertó en una claridad sin bordes. La UCI pediátrica tenía una luz que no se apagaba del todo y un pulso que venía de máquinas con números verdes. Camila Herrera aprendió a medir el tiempo por pitidos. Uno largo cuando alguien desconectaba un cable. Varios cortitos cuando el corazón se aceleraba por susto o dolor. En el costado, una sensación pesada. En la pierna, un armazón frío que sujetaba el fémur con la exactitud de una jaula. El cuerpo había cambiado de mapa, placas en la pelvis, vendajes que olían a antiséptico, vías en los brazos, un collarín que marcaba límites nuevos. El mundo entero podía resumirse en 2 verbos: respirar y aguantar. Los médicos hablaban claro y sin adornos. Explicaban a la madre y a la abuela que las fracturas sanarían, pero que el camino sería largo, cirugías en etapas, control del dolor, prevención de infecciones. Y después, cuando el cuerpo diera permiso, rehabilitación intensiva. Nada de promesas rápidas. La traumatóloga traía una serenidad que parecía de otra época. Trabajaremos en semanas, no en días. Habrá incomodidad, habrá retrocesos, pero también habrá metas pequeñas que, juntas, harán camino. Camila escuchaba fragmentos de esas conversaciones como quien oye llover detrás de un vidrio. Lo que sí entendía con nitidez era la presencia de Rosa, su abuela, sentada al borde de la cama, repitiendo nombres de flores como si fueran oraciones: bugambilia, albahaca, limonero. A veces, la niña se quedaba dormida con esa letanía en la cabeza, como si un jardín la cobijara por dentro. Su madre, con ojeras nuevas, aprendió a respirar al ritmo del monitor y a traducir el lenguaje del hospital en gestos: una mano tibia, una manta mejor acomodada, el silencio cuando hacía falta. La primera cirugía grande llegó con un amanecer de guardapolvos y voces bajas. Camila entró al quirófano con la muñeca de trapo lavada y amarrada a la sábana como un amuleto sin superstición. Salió con la pelvis estabilizada y el fijador externo de la pierna reforzado. El dolor tuvo días con nombre propio. Una enfermera de voz grave y manos suaves enseñó a la niña a medirlo con una regla de Cáritas. Camila apuntaba con el dedo sin dramatismo, como si esa escala fuese otra tarea de la escuela. Cuando el cuerpo por fin dejó la UCI y pasó a la sala de hospitalización, comenzaron a llegar otros oficios de la esperanza. Andrea, la fisioterapeuta, entró con una carpeta y un tono que mezclaba ciencia y paciencia. Vamos a enseñarle al cuerpo a recordar, dijo. Hoy, mover los dedos de los pies. Mañana, sentarnos. Luego, aprender a ponernos de pie con ayuda. No prometió milagros. Prometió trabajo. La terapeuta ocupacional trajo tableros, pinzas, lápices gruesos y un plan para que la mano derecha, la más temblorosa después del golpe, reaprendiera los gestos. La psicóloga habló bajito y sin rodeos del miedo, de las pesadillas, del enojo, de la vergüenza que a veces visita a quienes sobreviven. Las primeras victorias llegaron en milímetros. Mover un dedo, sostener la mirada sin mareo, sentarse en el borde de la cama mientras el mundo dejaba de dar vueltas. Cada logro se cobraba su cuota: sudor frío, lágrimas discretas, cansancio que parecía de adulto. Andrea celebraba con economía. Bien, así, hasta aquí por hoy. Y apuntaba en la pizarra de la pared 3 metas de la semana. Con rotulador azul: sentarse, ponerse de pie. 2 pasos entre barras paralelas. Camila las miraba como se miran los faros, sabiendo que no mienten, pero que a veces están lejos. La música entró al cuarto en una radio pequeña que la madre consiguió en la tiendita del hospital. Boleros, rancheras, canciones infantiles. Camila empezó a distinguir los turnos por melodías. Había una que abría la puerta del dolor y otra que la cerraba. En las tardes, cuando la luz inclinaba las sombras contra el suelo de linóleo, la niña pedía su cuaderno. La terapeuta ocupacional lo sostenía con pinzas para que no resbalara.
Y Camila dibujaba con un esfuerzo que parecía invisible hasta que el lápiz dejaba una línea temblorosa pero firme. Un sol. La ventana. Un árbol con brazos largos. Un día. Escribió una palabra con trazo inseguro. Aprendida meses atrás. Resistir. La psicóloga sonrió sin invadir el momento. Llegó la primera vez de pie. 2 enfermeras. Andrea y la madre formando un pequeño coro de cuidado. Las barras paralelas eran frías. El piso. Un territorio nuevo. El fijador brillaba como una maquinaria extraña que, por fin, colaboraba. Camila apretó la mandíbula. Inspiró 4 tiempos. Dejó salir el aire en 4 tiempos y se levantó en cámara lenta. La pierna buena tembló. La otra ardió. Las manos buscaron la barra. La encontraron. 2 segundos arriba. Después. El cuerpo pidió sentarse. Nadie le pidió más. Ese día. Dormir fue un premio y no una anestesia. Con el correr de las semanas. El hospital se volvió un barrio pequeño. La enfermera de la noche que siempre llegaba con agua tibia. El camillero que contaba chistes malos. La señora de la limpieza que dejaba flores de papel en la ventana. La maestra Martínez visitó el vestíbulo con algunos compañeros de clase. Dejaron una carpeta de dibujos, árboles que eran brazos, niñas de vestido rojo, rutas con escalones bajitos. Javier, el niño del lápiz azul, mandó un cielo entero coloreado con paciencia de relojero. Camila lo guardó bajo la almohada como si cubriera un tesoro. El informe médico. Al fin. Habló de alta. No de cura, de alta. Faltaban meses de rehabilitación. Posibles cirugías complementarias y una lista de cuidados que parecía no terminar. Curaciones del fijador. Medicación. Vigilancia de fiebre. Ejercicios diarios. Órtesis para estabilizar la marcha cuando llegara el momento. La trabajadora social coordinó una silla de ruedas prestada. Un andador. Sesiones en un centro de rehabilitación y el acercamiento con la escuela para preparar el regreso. Rampa. Pupitre cercano a la puerta. Permisos para ausencias. Tiempos extendidos en evaluaciones. El hospital, que había sido frontera, se transformó en puente. La salida fue un acto sencillo y solemne. Camila dejó la sala con la muñeca de trapo en el regazo. Una manta doblada sobre las piernas y la radio en silencio. Como si hasta la música contuviera la respiración. Rosa empujaba la silla con una mezcla de orgullo y cuidado. La madre llevaba una carpeta gruesa. Indicaciones. Citas. Estudios. En la puerta. Andrea levantó una mano y dijo solo: «Nos vemos pronto. Vamos por 2 pasos más». La ciudad. Afuera. Siguió siendo ciudad. Claxon. Vendedores. Un perro que ladraba a nada. Pero ahora tenía rampas que antes nadie miraba. Bordes que se volvían montañas. Baches que podían torcer una jornada. El trayecto hasta la casa de la abuela fue un mapa nuevo que Camila recorrería muchas veces. Acera. Rampa. Escalón. Descanso. Puerta. Y en cada tramo. Una decisión. Seguir. La casa de Rosa se adaptó a Camila como una prenda hecha a medida. Colocaron barras en el baño. Despejaron pasillos. Movieron muebles pesados para que la silla girara sin peleas. El limonero del jardín parecía más ancho. Como si hubiera entendido su tarea. Camila aprendió una coreografía de cuidados, cambios de posición, ejercicios isométricos, respiraciones profundas para despejar los pulmones, higiene meticulosa alrededor del fijador. La abuela siguió su manual con disciplina de reloj, horarios, medicinas, curaciones. La madre se entrenó rápido, cambió vendas, calmó fiebres. Contó cuentos a medianoche cuando las sombras venían a pedir explicaciones. La rehabilitación ambulatoria arrancó temprano. En el centro, Andrea la esperaba con barras, pelotas,
planos inclinados y una paciencia que sabía poner límites. Hoy no es competir, repetía. Hoy es repetir. Camila practicó transferencias de la silla a la camilla. Fortaleció tronco y brazos. Entrenó equilibrio con el andador y, poco a poco, probó la órtesis que abrazaba la pierna como una promesa. Hubo días de dolor sordo que bajaba por el hueso como lluvia fría. Hubo otros de euforia cuando la pierna obedecía medio centímetro más que ayer. Andrea celebraba lo justo y señalaba el siguiente escalón. La terapia ocupacional llevó la vida cotidiana a la mesa. Abrir frascos. Atar agujetas con una sola mano estable. Sostener un vaso sin derramar. Camila se convirtió en aprendiz de paciencia. La psicóloga, por su parte, devolvió palabras a la historia: miedo, enojo, culpa que no era suya, alivio, vergüenza, orgullo. Las nombró sin dramatismo para que no mandaran. En noches difíciles, la radio volvió a encenderse. La canción de siempre ayudaba a cerrar la puerta del dolor. El regreso a la escuela requirió una reunión en círculo. La directora, la maestra Martínez, una orientadora, la madre, la abuela y la propia Camila, sentada en su silla con la espalda recta como una bandera. Ajustaron horarios. Definieron salidas seguras en caso de emergencia. Pactaron tiempos extendidos para tareas. Acordaron que la niña se sentaría cerca de la puerta y que los compañeros aprenderían a pedir permiso para ayudar. No a invadir por prisa de buena intención. A la semana siguiente, el patio se abrió como un anfiteatro. Javier la esperaba con el lápiz azul afilado, para cuando el cielo se te canse, dijo. Camila rió con pudor y orgullo al mismo tiempo. El primer día en aula con muletas fue un viaje largo dentro de un salón corto. 3 pasos. Descanso. Otros 3. La maestra pidió que nadie aplaudiera al final. Las victorias también se celebran en silencio. Explicó. En el pizarrón. Escribió una palabra grande. Acompañar. Camila se encontró con viejos hábitos desde una altura nueva. La mesa bajó un poco. La mochila se hizo más liviana. El timbre sonó más fuerte. En el recreo. Ocupó una banca bajo la sombra. No todos los juegos eran amables con su cuerpo. Pero sí había lugar para historias al oído. Para chistes. Para intercambiar colores. El dolor, a veces, se presentó sin anunciarse. Días de fatiga que vaciaban la risa. Punzadas que exigían pausa. Noches con el sueño quebrado. Camila aprendió a escucharse, a parar antes del mareo, a pedir ayuda sin vergüenza, a decir hoy no puedo como quien dice un dato neutro. La abuela repetía, no se trata de volver a ser la de antes, sino de ser plenamente la de ahora. En el espejo, la niña practicó esa frase hasta creerla. Hubo hitos que valen más que una medalla, la primera ducha casi sin asistencia. El primer traslado sola desde la cama a la silla. El primer dibujo sentado en el jardín, con la órtesis ajustada y la radio sonando lejos. En el papel, un árbol enorme con raíces visibles y ramas que tocaban el borde de la hoja. En el tronco, Camila dibujó una cicatriz. No quiso disimularla, para que se sepa de dónde viene la fuerza. Dijo, y la abuela guardó silencio para no estropear el momento. El barrio también aprendió. La tiendita de la esquina colocó una rampa de madera. El portero del edificio de enfrente movió 2 macetas para que la silla pasara sin rodeos. Doña Carmen dejó de usar la frase pobrecita y empezó a preguntar ¿cómo te acompaño? Pequeños cambios que hacen mundo. La maestra Martínez propuso en clase un proyecto, identificar barreras y proponer soluciones. Camila, sin sermones, explicó que a veces la rampa está pero la puerta es pesada. Que el baño accesible importa más que un eslogan. Que el tiempo extra no es regalo. Es herramienta. Los médicos fueron retirando piezas, menos analgésicos. Controles más espaciados. Un ajuste en la órtesis.
Hablaron de dolor que quedaría bajo, de una marcha que sería suya, un paso con firma, de una fuerza que se alimentaría del uso y del descanso. La niña preguntó si volvería a correr. La traumatóloga le devolvió una verdad amable: correrás a tu manera. Y tal vez tu manera le enseñe a otros ritmos que no conocían. Una tarde de lluvia limpia. Camila volvió al patio del edificio donde había vivido. No subió al 6º piso. Se detuvo junto al árbol. Puso la mano en la corteza y no dijo nada. La madre miró hacia arriba y, por primera vez en mucho tiempo, no buscó la ventana. Miró la copa. La abuela cortó una rama pequeña para espantar malas noticias. Vieja broma que ahora significaba otra cosa. Camila sacó el lápiz azul del bolsillo, el de Javier, y escribió en una hoja en blanco una palabra nueva: avanzar. El capítulo no cerró con una ovación. Cerró con rutina, ejercicios, escuela, terapias, risas intermitentes, noches con radio, mañanas con limonero. Cerró con una convicción de hierro silencioso: cada paso, aunque duela, cuenta. Y con un horizonte que ya no quedaba arriba de una ventana, sino adelante, a la altura de sus ojos. En ese horizonte, una frase que la niña empezaba a hacer suya: no vuelvo a ser la de antes. Soy la de ahora. Y con eso alcanza para seguir. La adolescencia llegó sin pedir permiso y con un espejo que no perdonaba, cicatrices nuevas. Una órtesis que abrazaba la pierna derecha y un paso que ya no podía confundirse con el de nadie. Camila Herrera aprendió a nombrar lo que otros evitaban: dolor de baja intensidad, días de fatiga, fisioterapia de mantenimiento, controles periódicos con traumatología y neuropsicología por el viejo TCE. No había milagros. Había rutinas. Y en esa constancia, una voluntad que crecía como raíces bajo la tierra. En la secundaria, la escuela entendió, a veces a trompicones, lo que significa inclusión. Rampas que antes eran adorno empezaron a usarse de verdad. Una puerta pesada cambió su bisagra para que una sola mano pudiera abrirla. El baño accesible dejó de ser depósito. La maestra Martínez, ahora orientadora, vigilaba de cerca, tiempos extendidos en pruebas. Un pupitre con espacio para la órtesis. Permiso para levantarse si el dolor pedía pausa. Camila no pedía privilegios. Pedía herramientas. No necesito que hagan por mí, decía con calma. Necesito que me dejen hacer a mi manera. Hubo recaídas. Una tarde, el dolor subió como una marea por la pierna hasta anularle la paciencia. Andrea, la fisioterapeuta de siempre, la recibió en el centro con la misma serenidad de los primeros días. No retrocediste. Fluctuaste. El cuerpo habla. Lo escuchamos y ajustamos. Ajustaron. Menos impacto. Más fortalecimiento de tronco. Estiramientos largos. Descanso programado. Hielo a tiempo. El dolor bajó de volumen. Como si entendiera que ya no mandaba. Camila anotó en su cuaderno 3 verbos nuevos: dosificar, prevenir, aceptar. La amistad también se reorganizó. Javier, el del lápiz azul, seguía a su lado. No era escudero ni enfermero, era amigo. Aprendieron códigos discretos. Si Camila apretaba el borde del cuaderno, significaba pausa. Si giraba la muñeca de trapo en la mochila, necesito aire. Ninguno de los dos dramatizaba. En los recreos, ella ocupaba una banca a la sombra. El grupo se movía para encontrarse allí. A veces, los compañeros olvidaban y corrían sin mirar atrás. Camila no los culpaba. Que corran, pensaba. Yo también lo hago. Solo que a otro ritmo. El arte se volvió un territorio más nítido. Sus cuadros, aquellos soles gigantes de la infancia, se llenaron de líneas firmes y cicatrices deliberadas. En un taller del barrio, presentó una serie llamada Ritmos: árboles con raíces visibles, rampas que se vuelven montañas,
Pasillos de hospital convertidos en ríos de luz. Un crítico local, sorprendido por la fuerza de una adolescente, escribió que su trazo parece caminar con muletas sin pedir disculpas. Camila sonrió al leerlo. No quería excusas. Quería que el mundo mirara de frente. A los 15, una cirugía de retirada de material volvió a ponerla en pausa. Hospital. Olores que no se olvidan. Pasillos que ya conocía de memoria. Entró al quirófano con menos miedo que la primera vez y con una pregunta simple: ¿voy a seguir dibujando? La respuesta fue un asentimiento tranquilo. La recuperación fue más corta, más técnica, con dolores previsibles que se iban cumpliendo como si siguieran un guión. Al salir, la marcha cambió otra vez. Un paso con firma. Ni mejor ni peor. Definitivamente suyo. La psicóloga la acompañó en un aprendizaje difícil, la diferencia entre renunciar y soltar. Renunciar hubiera sido abandonar sus sueños. Soltar fue dejar ir la fantasía de una Camila de antes que ya no existía. En su diario escribió: no soy la de antes, soy la de ahora. Y esta también sabe brillar. Un concurso escolar de proyectos sociales la empujó fuera del lienzo. Junto a compañeros y docentes, diseñó Rampa Viva, una campaña para mapear barreras del barrio y proponer soluciones de bajo costo. Midieron bordillos, contaron escalones, hablaron con comerciantes, imprimieron carteles con instrucciones para no bloquear rampas. La junta vecinal se sorprendió de que adolescentes trajeran un plan mejor que muchas promesas. La municipalidad, a regañadientes, rebajó 2 esquinas. Camila se detuvo frente a una de ellas y pasó con el andador. Era un descenso mínimo, pero para ella fue una bajada a la que le cabía una lágrima. Al terminar la secundaria, Camila tuvo claro el siguiente paso: educación. Quería estudiar para enseñar, como había soñado de niña, pero con una convicción nueva: convertir el aula en un refugio donde todos los ritmos cupieran. La abuela Rosa, orgullosa, le recordó su vieja frase: este limonero da fruto porque nadie lo apura. Camila la anotó en la portada del cuaderno universitario. Había elegido un camino con curvas y cuestas. Traía rampas, muletas y una voluntad que ya no necesitaba demostrarse. Existía. La universidad la recibió con su mezcla de teorías y pasillos largos. Hubo reuniones con bienestar estudiantil, ajustes razonables, horarios pensados con descansos entre clases. Hubo también edificios viejos sin elevador y miradas impacientes que le enseñaron que la inclusión todavía se explica demasiadas veces. Camila eligió la pedagogía de la presencia. Llegar, ocupar su silla, hacer preguntas, levantar la mano. En prácticas, entró a aulas reales con niños reales y, por primera vez, sintió que todas las cicatrices se ordenaban en una línea recta que señalaba hacia adelante. Una tarde, en un seminario de infancia, le pidieron que hablara 5 minutos. Camila no contó la caída en detalle. Contó la red, la abuela, la maestra, los vecinos que por fin tocaron la puerta, la fisioterapeuta que prometía trabajo en vez de milagros, los policías que hicieron lo que correspondía, el hospital que fue puente, la escuela que aprendió a esperar. Cerró con una frase que ya le pertenecía: no se trata de volver a ser la de antes. Se trata de poder ser plenamente la de ahora. La sala, en silencio, entendió. Ese día volvió a casa en transporte público. Miró por la ventana el mapa de la ciudad. Rampas nuevas, otras que seguían faltando. Niños con mochilas demasiado grandes. Un árbol que asomaba por encima de una azotea. Llevaba la muñeca de trapo en la mochila. Como siempre, no por nostalgia, por gratitud. El futuro no era una promesa lejana. Era una agenda con citas de fisioterapia, lecturas pedagógicas, ensayos de artes visuales y una frase de cabecera: 2 pasos más. El título universitario llegó con la lágrima inevitable de Rosa en primera fila y un aplauso que sonó a coro aprendido.
Camila cruzó el escenario con su paso de firma. Recogió el diploma y, de regreso a su asiento, pensó en la niña de 6 años que contaba peldaños hasta el 6º piso. Había llegado hasta allí sin atajos, con muletas visibles y muros derribados a fuerza de insistencia. Comenzó a trabajar en una escuela primaria de la misma zona donde creció. Pidió una aula con buena luz, un pupitre amplio y una alfombra donde el grupo pudiera sentarse sin prisa. En el primer día, se presentó con claridad: mi paso es propio. A veces iré más lento que ustedes. Otras veces, igual. Lo importante es que vamos juntos. No habló de su historia como bandera. La usó como brújula. Introdujo pequeños rituales: el minuto de aire antes de tareas difíciles, el turno de ayuda para que nadie se quedara al margen, el mapa de barreras del salón para que ellos mismos detectaran lo que entorpecía. El arte siguió siendo una segunda voz. Organizó un mural en el patio llamado Siempre se puede volver a crecer. Niños de todas las edades pintaron árboles con cicatrices doradas, kintsugi vegetal, rampas que se vuelven puentes, ventanas con cortinas nuevas que dejan entrar luz sin exponer. Cuando terminaron, invitaron a familias y vecinos. En el centro del mural, una frase escrita por el grupo: cuidarnos es tarea de todos. La directora, una mujer de pocas palabras, se acercó a Camila y le dijo: esto no es decoración, es pedagogía. Las charlas empezaron casi sin plan. Un profesor la invitó a contar su experiencia en un instituto. Después la llamaron de un centro comunitario. Luego, de un congreso sobre infancia y accesibilidad. Camila repetía la misma ética, sin morbo, sin detalles innecesarios. Hablaba de redes, cómo detectar signos en la escuela, cómo actuar sin revictimizar, cómo diseñar accesos que no humillen, cómo escuchar a los niños sin apurarlos ni silenciarlos. Cada vez que terminaba, alguien se acercaba para decir: mi hija, mi vecino, en mi escuela. Ella respondía con una lista de contactos útiles, no con frases huecas. El activismo cruzó una frontera cuando una campaña local, una rampa, una puerta, una oportunidad, logró que el municipio rehiciera cruces inseguros cerca de 3 escuelas y un centro de salud. Camila no era política. Era insistente. Firmó peticiones. Se reunió con concejales. Llevó a sus alumnos a medir bordillos con reglas de cartón. Cuando la primera esquina quedó rebajada, festejaron con una caminata colectiva, sillas, muletas, carritos de bebé, bicicletas pequeñas. Esto es ciudad, dijo al micrófono, cuando todos cabemos. En la vida personal, hubo dudas y alegrías que no caben en agendas. Aprendió a decir sí a un paseo largo y no a una escalera innecesaria. Aceptó que el dolor crónico merece asiento reservado sin pedir perdón. Volvió al hospital para voluntariar en el área de lectura, cuentos cortos junto a camas largas. Una tarde, un niño le preguntó si las cicatrices dolían. Camila respondió: a veces, pero también enseñan el camino. El niño asintió como quien entiende un mapa. Volvió, un día de cielo limpio, al patio del viejo edificio. No subió. Plantó una muda junto al árbol que le había robado centímetros a la muerte. No hizo discurso. Clavó una estaca. Apisonó la tierra. Derramó agua con paciencia. La madre y la abuela miraban en silencio. Algunos vecinos se acercaron. Doña Carmen, la de la manta, le tomó la mano. Perdón por los silencios de entonces, dijo. Camila apretó con suavidad. Gracias por haber bajado. No hubo redención teatral. Hubo reconocimiento humano. En el aula, un alumno preguntó por qué ella caminaba distinto. Camila no lo esquivó. Habló de una caída, de un árbol, de un hospital, de una red. ¿Y no te da miedo?, insistió el niño. Claro, sonrió. El miedo es una señal.
no un dueño. Por eso aprendí a escucharlo sin obedecerle siempre. El grupo siguió con matemática. Como si esa lección se leyera también en fracciones. Dolor dividido por cuidado igual a un peso que se puede cargar. Las noches todavía traen alguna pesadilla. La radio, vieja aliada, suena bajito y le recuerda turnos. Pasillos. Promesas de trabajo. Hay días en que la pierna protesta y la agenda se achica. Camila ya no se enoja con el cuerpo, lo acompaña. Sabe que ese acompañamiento, el de sí misma, es el primero para poder acompañar a otros. En su diario, la lista de verbos creció. Escuchar, adaptar, insistir, descansar, agradecer. La historia de Camila empezó a circular más allá del barrio. Pero ella no cambió de centro, el aula. Ahí está su revolución, en enseñar a leer, en multiplicar fracciones, en dar la palabra a quien habla bajo, en explicar que inclusión no es dejar entrar sino hacer lugar. En la fiesta de fin de curso, los niños le regalaron un póster con su paso dibujado a líneas, una silueta caminando con órtesis y una leyenda en trazos torpes. Tu ritmo nos enseñó el nuestro. Al final de un año largo, recibió una carta del municipio, reconocimiento por su trabajo en accesibilidad y protección de la infancia. La colocó en un cajón, detrás de las fotos de clase y de los dibujos antiguos. El premio importante, pensó. Sucede cuando un niño levanta la mano y el maestro espera. Cuando un bordillo deja de ser muro. Cuando una risa llega al patio sin pedir permiso. Camila camina por la ciudad con su paso de firma. No evita mirar ventanas altas. Pero ya no las teme. Mira más los árboles que las cornisas. Más las rampas que los escalones. Y cuando la tarde cae y la luz de la ciudad parece un mar inquieto, piensa en la niña que dibujaba soles para usar mañana. La adulta que es, la de ahora, le cumple el deseo, guarda luz de sobra para los días nublados. No hay redoble de tambores. Hay continuidad. Un lunes después de otro. Alumnos nuevos. Rampas que se construyen. Algunas que se rompen y vuelven a arreglarse. Fisioterapia de mantenimiento. Radio suave. Una muñeca de trapo que todavía viaja en la mochila como recordatorio de que los hilos, bien trenzados, sostén. Si alguien le pregunta qué es superación, responde sin prisa. No volver a ser la de antes. Vivir plenamente como la de ahora. Con cicatrices. Con adaptaciones. Con futuro. Y con esa definición camina. No más rápido ni más lento que la vida. Al ritmo exacto que la vida le pidió. Porque, como en su mural, siempre se puede volver a crecer, y crecer. A veces. Es aprender a avanzar con lo que duele. No a pesar de ello. La historia de Camila Herrera no es un cuento de hadas ni una crónica de morbo. Es, con toda su crudeza y su belleza, el relato de una niña que cayó desde un 6º piso. Sobrevivió gracias a una copa de árbol y un toldo que le robaron centímetros a la muerte. Y que luego aprendió a rehacer la vida entre cirugías, dolor, rehabilitación y una red de cuidados que eligió no mirar hacia otro lado. Es también la historia de un barrio que primero cayó y después tocó la puerta. De una escuela que aprendió a esperar. Y de un sistema de salud y protección que, cuando funciona, se vuelve puente en lugar de frontera. Camila atravesó la UCI. Las madrugadas sin sueño. El lenguaje de monitores y placas. La precisión de la traumatología. La paciencia de la fisioterapia. La artesanía de la terapia ocupacional y el sostén de la psicología. Cada avance fue minúsculo y, al mismo tiempo, enorme. Mover un dedo. Sentarse sin mareo. Ponerse de pie entre barras. Dar 2 pasos con dolor que dolía hacia adelante. Con una órtesis abrazando su pierna y un paso con firma. Volvió a la escuela donde la maestra Martínez la miró como se mira a quien regresa con un mapa nuevo. Volvió a su barrio, que construyó rampas sencillas pero decisivas. Volvió a la vida, que siguió pidiéndole calma.
disciplina y humor. Ya adolescente y adulta, Camila eligió servir. Entró a las aulas para enseñar que la inclusión no es un gesto. Es una estructura, una rampa que no se bloquea, un baño que se puede usar, tiempos que respetan el cuerpo, oídos que escuchan sin apuro. Pintó murales donde los árboles tienen cicatrices doradas, porque las cicatrices también pueden contar victorias, y coordinó campañas de accesibilidad que bajaron bordillos y subieron conciencias. No necesitó héroes. Necesitó aliados. Y los tuvo, su abuela Rosa y su letanía de flores. Su madre aprendiendo a traducir el dolor en cuidado. Andrea Laficio que prometía trabajo en lugar de milagros. Javier con su lápiz azul para cuando se canse el cielo. Vecinos que se hicieron cargo. Policías que hicieron lo que correspondía. Esta historia deja preguntas que no podemos esquivar. ¿Cuántas señales vimos y callamos? ¿Cuántos cerrojos desajustados? Cortinas arrancadas. Sillas caídas fueron avisos que decidimos nombrar como accidentes. ¿Qué hacemos? Como vecinos, docentes, profesionales, familiares. Cuando algo en la pared del día nos dice que hay peligro. Camila nos recuerda que la protección de la infancia no es un eslogan, es acción concreta. Tocar una puerta, llamar a tiempo, escuchar sin interrogar, acompañar sin invadir, exigir que las instituciones funcionen. Y, cuando la herida ya existe, sostener sin culpabilizar a quien sobrevivió. También deja una certeza, no se trata de volver a ser la de antes. No siempre se puede. Muchas veces no se debe. Se trata de ser plenamente la de ahora, con órtesis, con dolor domado, con ritmos propios, con adaptaciones inteligentes, con futuro. La superación no borra lo vivido, lo integra, lo convierte en brújula, lo comparte para que otros encuentren camino. Por eso Camila plantó una muda junto al árbol que la sostuvo, porque el agradecimiento, cuando es verdadero, se convierte en legado. Hoy, mientras la ciudad sigue su pulso de luces inquietas, Camila camina con su paso inconfundible y enseña a un grupo de niños que todos los ritmos caben. En su salón, la palabra acompañar no es consigna, es práctica diaria. En su barrio, las rampas no son adorno, son derecho. Y en su historia, la esperanza no es una declaración grandilocuente, es un hábito que se cultiva con paciencia y se defiende con organización. Ahora, querido espectador, esta historia también te convoca. ¿Qué parte te tocó más? ¿Reconoces señales en tu entorno? ¿Qué barreras, físicas o de actitud, has visto en tu barrio? En tu escuela, en tu trabajo. Te leemos en los comentarios. Tu experiencia puede abrir ojos y salvar a alguien que aún no encuentra voz. Si este relato te conmovió o te hizo pensar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos historias que no rehúyen el dolor, pero que apuntan con rigor a la posibilidad del renacer. Y no termines aquí. En el próximo video recomendado te espera otra historia real, compleja y luminosa, que amplía esta conversación sobre infancia, resiliencia y accesibilidad, porque no basta con conmovernos. Necesitamos aprender, debatir y actuar. Camila nos deja una frase que vale como cierre y como comienzo. No vuelvo a ser la de antes. Vivo plenamente como la de ahora, con cicatrices que no se esconden, con herramientas que abren puertas, con aliados que no fallan, con un árbol que recuerda que sostener también es crecer. Si ese árbol pudiera hablar, repetiría lo que hoy sabemos: siempre se puede volver a crecer. Y crecer, a veces, es aprender a avanzar con lo que duele, hasta convertir el dolor en un camino compartido hacia lo posible.